¿Qué define el legado de una saga como Final Fantasy? ¿Los mundos que crea o la cantidad de personas que pueden tocarlos? Durante años, muchos fans quedaron esperando la llegada de entregas clave a sus plataformas favoritas. Hoy, tras el reciente anuncio de que Final Fantasy VII Remake finalmente llegará a Xbox, es importante detenernos y preguntarnos: ¿valió la pena la espera? ¿A quién benefician realmente las exclusividades a largo plazo? En este vídeo vamos a explorar cómo estas decisiones, más allá de lo comercial, afectan la experiencia de los jugadores y qué señales está dando Square Enix sobre su futuro. Esto no es una crítica vacía, sino una invitación a reflexionar sobre el papel que jugamos todos, compañías y comunidad, en la evolución de la industria. Hola, soy Rightspeed. Este es un canal dedicado al gaming retro y remakes, así que puedes dejar el video de fondo, quedarte viéndolo o ir por un tecito y unas galletas porque hoy nos vamos a divertir juntos. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Comenzamos con Final Fantasy XVI, el límite de las exclusividades. Cuando Final Fantasy XVI fue lanzado en 2023 como una exclusiva de PlayStation 5, muchos asumieron que, como siempre, el nombre bastaría para garantizar el éxito. Pero según el artículo de Vandal, Game Rant y otras fuentes, las ventas no cumplieron las expectativas, incluso en Japón. Un dato que sorprendió considerando que se trataba de una de las sagas más emblemáticas del país. Lo que algunos pensaban sería una nueva etapa dorada, terminó siendo una llamada de atención. Y lo más importante, no se trataba de la calidad del juego, sino de cuántas personas podían jugarlo. Square Enix limitó su audiencia, apostando todo a una sola plataforma, y aunque se hablaba de un futuro port a PC, el momento de mayor impacto ya había pasado. Final Fantasy VII Remake, una espera incansable que ya tiene fecha. Durante años, los usuarios de Xbox se preguntaron si algún día podrían jugar el remake de Final Fantasy VII. El juego se lanzó originalmente en 2020, con exclusividad temporal para PlayStation. Y con el paso del tiempo, el silencio se volvió frustrante. Pero recientemente, Square Enix confirmó que tanto Final Fantasy VII Remake, Intergrade como Rebirth llegarán a Xbox. Una noticia que muchos celebraron, pero que también dejó una pregunta en el aire. ¿Por qué esperar tanto? No hablamos de un juego menor. Es una de las entregas más queridas de la historia, y muchos jugadores quedaron al margen de la conversación durante años. Esto no se trata de consolas, sino de cómo una decisión comercial puede transformar una historia compartida en una experiencia fragmentada. Además, consideremos que los usuarios de PC que quieren vivir una máxima experiencia debían limitarse a jugar el videojuego en condiciones limitadas. Lamentable, ¿verdad? Ahora, uno de los temas más candentes en la actualidad de este universo: Final Fantasy IX Remake, exclusiva oportunidad o repetición de errores. El supuesto remake de Final Fantasy IX todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero nuevos artes promocionales filtrados, como los que cita Game Rant, sugieren que el proyecto sigue vivo. Y aquí surge una nueva inquietud.
¿Volverá a repetirse el mismo patrón? ¿O esta vez Square Enix buscará que el regreso de una de sus joyas más emocionales sea compartido por todos desde el día 1? Personalmente, creo que apostarán en diversificar su lanzamiento a múltiples plataformas, ya que hemos analizado en vídeos anteriores que Square Enix ha ido aprendiendo y cambiando sus estrategias comerciales. Final Fantasy IX no solo es recordado con cariño por su estética de fantasía clásica y su narrativa sensible, es un juego que, por su naturaleza, podría unir a generaciones de jugadores, si se le da la oportunidad. Clair Obscur, el futuro inspirado en el pasado. Mientras Square Enix aún debate cómo gestionar sus franquicias, otros estudios están tomando la iniciativa. El caso de Clair Obscur Expedition 33 del estudio francés Sunfall Interactive es un ejemplo fascinante. Este RPG por turnos, con claras inspiraciones en Final Fantasy, será multiplataforma desde su lanzamiento. Bueno, claramente ya lo fue, y eso abre un mundo de posibilidades para los jugadores, sin importar la consola. La ironía es clara, los valores que hicieron grande a Final Fantasy ahora se están reinterpretando y hasta rescatando fuera de la propia Square Enix. Tal vez la evolución no está solo en los gráficos o la tecnología. Tal vez el verdadero cambio está en volver a pensar en el jugador como el centro de todo. En conclusión, podremos reflexionar lo siguiente. Las exclusividades no son el enemigo. A veces ayudan a financiar proyectos ambiciosos, pero cuando se extienden por años, dejan de ser acuerdos estratégicos para convertirse en muros que alejan a los propios fans. Final Fantasy es una saga que ha trascendido generaciones, nos ha hecho llorar, luchar y soñar, pero su mayor virtud nunca fue la plataforma donde se jugaba, sino las emociones que provocaba. Y si esas emociones no llegan a todos, ¿no estamos perdiendo una parte esencial de lo que significa este arte? Square Enix tiene una oportunidad enorme. El regreso de Final Fantasy VII a Xbox es una señal de apertura. Ojalá sea solo el comienzo de una nueva etapa donde los recuerdos no estén encerrados detrás de acuerdos, sin importar el color de la consola. Para terminar, en Rightspeed creemos que los videojuegos son para compartir, no para dividir. Si tú también piensas que las grandes historias deben llegar a todos, acompáñanos, porque aquí lo importante no es de dónde vienes, sino cuánto amas jugar. Bien, y por llegar hasta aquí, felicitaciones, eres de los nuestros, y por eso te tengo un vídeo muy especial dedicado a Final Fantasy IX y las filtraciones más importantes hasta la fecha. Te dejaré el vídeo en el enlace de aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Te espero allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.